La semana pasada, hace una semana, el lunes de la semana anterior, se rebasó el número de 100,000 personas desaparecidas en el registro oficial. Y son casos que se acumulan desde 1964, pero el 80% de ellos son casos de 2006 a la fecha. Vamos a hablar sobre este tema con Carla Quintana, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas. Comisionada, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Buenos días, Pascal, a ti y a tu audiencia. Bueno, pues hemos estado dándole seguimiento a esta cifra y me llama la atención, comisionada, que al cumplirse casi una semana de que se rebasaron los 100,000, pues ya hay otros 250 en el registro. Estamos hablando de 35 casos más al día. Y el promedio en el sexenio, en el presente periodo de gobierno, era de 25, pero ahora estamos viendo, por lo menos en esta semana, un aumento de 35 al día. ¿Hay un aumento constante de personas desaparecidas en el país? Hay un aumento constante, Pascal, de registro de personas desaparecidas. Creo que quisiera empezar por ahí, ¿no? No existía un registro de personas desaparecidas hasta hace 3 años, Pascal. Uh-huh. Esta es la primera vez, y esto es una disposición legal que está en la ley en materia de desaparición, que fue un impulso de las víctimas de desaparecidos, de que existiera este registro. Es la primera vez que en México y en cualquier parte del mundo, con estas características que las tenemos en México, tenemos un registro de esta naturaleza. Entonces, se están registrando efectivamente, cotidianamente, desapariciones y esas, digamos, las 200 desapariciones de las que hablas en esta semana, o todas las que se vayan sumando y las que se han ido sumando, no necesariamente son actuales, Pascal. Quisiera explicar un poco cómo funciona el registro. El registro, a partir de 2019, empieza a registrar, por supuesto, que desapariciones actuales, eso sin duda alguna, y también desapariciones del pasado, Pascal. Cuando nosotros entramos en la Comisión Nacional de Búsqueda, había un registro de menos de 40,000 personas reportadas como desaparecidas. Uh-huh. Quiere decir que de hace 3 años para hoy hayan desaparecido más de 60,000 personas. No quiere decir que han sido reportadas más de 60,000 personas como desaparecidas, algunas actuales, efectivamente, y algunas del pasado. ¿Quién reporta estas desapariciones, Pascal? Las reportan sobre todo en más de un 70% las fiscalías. Esta es la primera vez que se está dando seguimiento a que las fiscalías nos informen esto. Y 2, las comisiones. Y en tercer lugar, cualquier autoridad y cualquier persona, Pascal, cualquier persona que nos está escuchando puede, incluso sin denuncia e incluso de manera anónima, reportar una desaparición, porque como tú sabes, en este país mucha gente no reporta por miedo o desconfianza en las autoridades, al menos, o por muchas otras razones. Entonces, lo que nos importa desde la Comisión Nacional de Búsqueda, como primer paso, como respuesta de Estado, es saber a quién estamos buscando. Evidentemente, esta política pública tiene que venir acompañada, Pascal, de muchísimas otras medidas de respuesta no solo a las desapariciones, sino a la crisis forense, a la crisis de justicia, ¿no? Y a muchas más. ¿Hay modo de saber en concreto de esas 250 cuántos son casos, digamos, de la última semana y cuántos son casos de semanas o meses o años anteriores? Nosotros sí tenemos manera de saber. En este momento no tengo el dato específico, pero te lo puedo conseguir sin problema para mañana y lo decimos en tu auditorio. Bueno, perfecto. Por otro lado, me dice usted que pues hay muchos casos que no se han denunciado, es decir, hay una cifra negra. ¿Se tiene un estimado de cuánto podría significar esa cifra negra? Pues mira, esto varía de región en región, y esto lo digo con base en lo que encontramos en terreno de los propios familiares. En algunos lugares, Pascal, te dicen que por cada desaparecido hay otro más. En otro te dicen que por cada desaparecido hay 2, 3. Yo he llegado a escuchar en terreno hasta 5, ¿no? Y dependiendo también de la época de que nos estemos refiriendo. Te pongo un ejemplo. Si tú revisas el registro, que es público, para quien nos está escuchando, versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, puedes ver por estado, por municipio, por año. Y si te fijas, en el noreste del país, pongamos por ejemplo Nuevo León, que sabemos que la época más cruenta de violencia en ese lugar fue entre 2009 y 2012, no son los años que reportan más desaparición de personas.
¿no? Y así podemos ir viendo en el resto del país. Cada vez más las autoridades están reportando las desapariciones. Tenemos un número importante sin fecha, eso también hay que decirlo. Tenemos cerca de 14,500 reportes sin fecha, pues lo cual tampoco nos da certeza de cuándo hayan sucedido estas desapariciones. Lo que sí podemos saber, Pascal, y que hemos dicho en últimas fechas, ¿no? Hoy podemos decir que cerca del 25% de las personas desaparecidas son mujeres, la mayoría jóvenes, y si que se está desapareciendo la juventud, que hay más de 16,000 personas que eran niños, niñas, adolescentes cuando fueron desaparecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso podemos saber en qué lugares hay más registro, por ejemplo, más allá de la media de personas desaparecidas, ¿no? En qué estado, en qué municipio. Nos permite empezar a tener un acercamiento, y esto sí quiero ser muy claro, un acercamiento a la dimensión del problema, una crisis que ha sido reconocida por este gobierno y que tiene, insisto, que si no se ve y no se ataca de manera coordinada con otras, frente a otras crisis como la forense, con más de 52,000 cuerpos sin identificar, y con la de justicia, Pascal, que tenemos más de 98% de impunidad en este país, pues difícilmente se podrá dar una respuesta integral. Muy bien, tengo que hacer una pausa obligada, comisionada. ¿Podría esperarme un par de minutos para que sigamos la conversación? Claro Gracias. Sí. Regresamos Claro con Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas. Le agradezco mucho a Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas, que me haya esperado en la línea. Comisionada, la reacción de las organizaciones de buscadores, quienes están pues tratando de conocer el paradero de los desaparecidos, fue dura ante la cifra de 100,000 alcanzada. Por un lado, pues hay mucho escepticismo, usted ya lo decía, respecto de si esa es realmente la cifra de desaparecidos que hay, pero por otro lado, creo que hay una exigencia general de apoyos. Muchos de estos grupos, creo que usted lo sabe muy bien, han tenido que hacer este trabajo solos, a riesgo de su seguridad, en condiciones muy duras, trabajando a rayo del sol, sin prácticamente apoyo de ningún tipo. ¿De qué manera se les está previendo apoyar en esta labor? Bueno, yo creo que en relación con la primera parte de tu pregunta, que tiene que ver con el registro de personas desaparecidas, nosotros hemos sido muy claros y muy transparentes, Pascal, en decir que estos son los reportes que tenemos, los registros. No hablamos de personas desaparecidas, sino registros de personas desaparecidas, porque sabemos efectivamente que puede haber un importante subregistro, y por eso la herramienta, Pascal, de que cualquier persona pueda reportar una desaparición, ¿no? Entonces eso creo que por un lado. Y por otro lado, en relación con lo que se ha hecho respecto de las búsquedas, efectivamente con una crisis en materia de desaparición, los retos son mayúsculos y tienen que ver, insisto, no solo con la búsqueda, Pascal, con la identificación de manera muy importante también, porque las personas que han estado por años, las buscadoras, sobre todo mujeres, buscando por años, pues lo que termina pasando es que los cuerpos pasan a los servicios forenses y no hay identificación, ¿no? Y por eso también nosotros hemos impulsado la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que, como sabes, hace apenas unas semanas se aprobó por unanimidad en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión. Por otro lado, Pascal, en relación con lo que se ha hecho y con lo que falta de hacer, creo que es importante revisar el propio informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que visitó México el año pasado. Es la primera visita que hace no solo a México, sino a cualquier país. La había solicitado de 2013 y este gobierno hizo la invitación por primera vez a este comité. El informe es público y el informe hace un balance de lo que se ha avanzado. Y también decir que es importante decir que lo que se ha avanzado también por impulso de las familias, ¿no? Que empiece a existir una institucionalidad en materia de búsqueda, es porque las familias así lo han exigido. Existe una ley en materia de desaparición que fue creada por ellas, las comisiones de búsqueda existimos por ella, los protocolos homologados de búsqueda de niños y adolescentes, el propio registro, el mecanismo extraordinario de identificación forense, la aceptación de la competencia del comité, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, son esfuerzos que se han trabajado
no solo desde el gobierno federal, sino de manera muy importante con el movimiento de personas desaparecidas, por un lado en México, el movimiento de personas desaparecidas y otros muchos colectivos y familias. ¿Eso es suficiente? Pues claramente no, Pascal. Estamos ante una crisis muy importante, muy grande, y insisto, no de manera, si la atacamos solo desde la búsqueda de personas desaparecidas, con todo lo que haga falta, no será suficiente si no lo complementamos con un ataque a la crisis en materia forense y a la crisis, insisto, en materia de justicia. Si el mensaje es que se puede seguir desapareciendo en este país, pues digamos, difícilmente vamos a poder erradicar la desaparición de personas en el país. Me hablaba en el bloque anterior de 52,000 cuerpos sin identificar y pues de la necesidad y el acuerdo para construir una base de datos para identificarlos. ¿Qué posibilidades hay de que un enorme porcentaje de las personas que están siendo buscadas pues se encuentren por desgracia en esta condición? Bueno, pues el porcentaje no te lo podría decir con exactitud, sería poco serio de mi parte, pero sí decir que, digamos, simplemente por las cifras, pues pensamos que muchas de las personas que estamos buscando podrían estar en esas al menos 52,000. Y sí quiero subrayar que hablamos de al menos, Pascal, porque es un número obtenido incluso por el movimiento, por nuestros desaparecidos, a través de solicitudes de acceso a la información a los diferentes servicios médicos forenses. En nuestro país, el tema de identificación corresponde casi en su mayoría a las fiscalías, tanto la General de la República como las estatales, Pascal. Y este número, pues tú recordarás cuando se abrieron las fosas de Jojutla y Tetelcingo, se pensaba que había 35 personas y hubo decenas más, ¿no? Entonces no sabemos lo que vamos a encontrar cuando se abran estas fosas. Pascal, hay que recordar que se les busca en vida, pero pues la realidad sabemos que también hay una crisis forense en este país que tiene que ser inmediatamente atendida. Y en ese tenor, Pascal, es que nosotros desde la Secretaría de Gobernación impulsamos, fue una iniciativa presidencial, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que empezará a trabajar en aproximadamente 2 meses y medio, y que ya tenemos los primeros resultados con la creación del Centro Regional de Identificación Humana, que junto con el gobierno de Coahuila hemos impulsado desde hace 2 años, Pascal. Es decir, y también la próxima semana ya empezamos, por cierto, esta semana, perdón, ya empezamos con las exhumaciones de fosas comunes ahora en Jalisco, ¿no? El reto es mayúsculo y tenemos que ponernos a trabajar para poder empezar a combatir ahora esta crisis, la forense, que por facultades le correspondía hasta hace un par de semanas exclusivamente, prácticamente a las fiscalías. Hablabas de una base de datos. Es importante decir que la base de datos forenses que está prevista en la ley, la base de datos relacionada con personas fallecidas, no identificadas y no reclamadas, la base de datos de fosas, todas esas tres bases, Pascal, le corresponden a la Fiscalía General de la República, así como a nosotros nos corresponde el registro de personas desaparecidas, del que hablamos hoy. Si no existen todas estas bases, no vamos a poder, o sea, si no se leen las bases, uno de los grandes problemas de la desaparición, Pascal, es que no se comparte la información. Entonces, ¿de qué sirve tener información en una institución que no se va a compartir con la otra para dar con el paradero de las personas o para avanzar una investigación o para identificar a una persona? Pues Carla, le quiero agradecer mucho la posibilidad de conversar. Creo que es un tema abierto, un tema relevante y pues me daría mucho gusto que pudiésemos seguir hablando en el programa sobre este tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Absolutamente, gracias a ti. Gracias, Carla Quintana, es la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas.